Buenas, ¿cómo están? Bueno, espero que anden bien. Acá les tengo la clase del Bender. Voy a tratar de no atrasarme tanto con las clases porque en realidad yo esto lo estoy haciendo seguido al anterior video, así que imagínense, voy a terminar un poco detonada con encima tengo dos clases más que dar hoy, así que bueno, me atrasé un poco porque me enfermé, la verdad, entonces no pude, no tenía voz y no pude dar las clases, entonces bueno, voy a tratar de no atrasarme tanto. Me van a ver a veces en la camarita, la voy a poner para mostrarles el test, mostrarles las tarjetas, igual tengo las imágenes acá, pero bueno, eh, les voy a ir mostrando. Voy a tratar de no hacerla tan larga, voy a tratar que sean como mucho 45 minutos, como para que no se les haga tan denso a ustedes, porque, a ver, y no sé ni siquiera si lo van a ver, porque en realidad tienen la clase de las profes y bueno, capaz que no necesitan tanto esta parte, pero bueno. Nada, simplemente para poder ayudarlos un poco. Bueno, vamos a ver la parte del Bender de Elizabeth Koppitz, ¿sí? Porque después van a ver que quizás en otras, incluso en el anexo, en realidad tienen también otros autores que hablan con respecto a esto. De cosas. A ver, me fui un poquito. Ahí está, administración. Bueno, yo les voy a mostrar ahora en la cámara, les voy a mostrar, este es el test, más allá de las tarjetas, ¿no? Viene así, viene el libro, donde tienen, digamos, todo lo que es, donde les especifican cómo se hizo la investigación, con cuántos casos, todas las tablas, ¿no? Van a poder encontrar tablas específicas, ejemplos también para cuando tengan que analizar. Yo les voy a mostrar un trabajo, el trabajo que yo realicé cuando hice, eh, cuando hicimos cuando aplicamos las diferentes técnicas, bueno, y aplicamos esta, el análisis, la profesora, la jefa de cátedra, creo que la jefa de cátedra, Susana, nos había felicitado por el análisis que habíamos realizado, así que podría llegar a estar bastante bien, como para que ustedes entiendan cómo lo deberían hacer, digamos, ¿sí? En el momento que sea aplicado, ¿no? Bueno, estas son las tarjetas, yo se las voy a ir mostrando, igualmente están acá también, y voy a ir leyendo cuestiones acá del librito, lo que van a encontrar, porque ustedes tienen la parte del anexo, pero yo no sé si llegaron a comprar el test. Así que bueno, yo se los voy a ir leyendo y les voy a ir explicando. Igual acá les puse, por ejemplo, la administración, por ejemplo. En la administración les puse que tiene, se requieren 2 hojas A4, lápiz número 2, goma, y bueno, les puse la consigna, bueno, pero hay una cuestión que acá yo no puse, es que es importante que se haga, primero, que el ambiente sea tranquilo, ¿sí? Lo posible que sea cuando recién llega el chico, puede ser a la consulta, porque tiene que estar no disperso, pero todo lo contrario, tiene que estar bien, no tiene que estar fatigado, digamos, porque esto puede influir, digamos, en lo que es el resultado, digamos, ¿no? Entonces, por eso es importante que sea al comienzo, quizás, donde esté bien predispuesto, digamos. Bueno, esto es importante, y también la parte de la mesa, que no tienen que hacerlo sobre una superficie porosa, ¿sí? Sino que tiene que ser lisa, ¿no? Sobre una mesa lisa, como para que, por ejemplo, cuando esté haciendo la copia, digamos, de las tarjetas, no tenga problema en este sentido, y bueno, y no, porque esto también puede influenciar en el resultado. Bueno, y la consigna, ¿no? Una vez que yo tengo estos elementos, le presento 2 hojas, primero en principal le doy 2 hojas A4, ¿sí? Pero el chico me puede pedir un montón de hojas, por eso ustedes tienen que tener varias hojas a mano, como para poder darle una vez que él me las pida, me las solicite, ¿sí? Pero en primera instancia serán 2 hojas, ¿sí? Bueno,
se le da, bueno, el lápiz número 2 y la goma, ¿sí? El tema de la goma, en realidad, creo que Sara Paín, si mal no me equivoco, es una de las que también habla sobre el aspecto este de este test, que habla sobre, es medio controversial, sobre si se usa goma, no se usa, bueno, pero bueno, en este caso sí usamos goma. Bueno, la consigna. La consigna sería, mientras que nosotros estamos con las tarjetas en la mano, ¿no? Así. Bueno, sería, yo acá tengo 9 tarjetas, con dibujos para que vos los copies. ¿Ves que son diferentes? Les va mostrando que son diferentes los dibujos. Y le mostramos el primero. Le decimos, acá tenés el primero. Se los muestro a ustedes. Acá tenés el primero. Copialo lo más parecido que puedas. Y se lo ponemos así. Le voy a pasar a decir una parte bastante técnica en realidad. Es importante que las tarjetas, yo las tengo organizadas diferentes, pero en realidad, atrás de las tarjetas, ustedes van a ver, son 9 tarjetas. Acá atrás ustedes van a ver que tiene el número, bueno, la tarjeta número 8, qué sé yo. Bueno. ¿Qué va a pasar acá? Ustedes van a ir organizando a medida que se lo van dando. Por ejemplo, la A tiene que estar acá arriba. El 1 acá, el 1 abajo, no sé si se me entiende. Mire, si yo lo tengo que organizar como a medida que se lo tengo que ir dando, tendría que estar así, por ejemplo. ¿No? ¿Ven? La voy organizando de esta manera. Entonces, esto me va a permitir cierta facilidad para las tarjetas, porque encima tienen que estar organizadas. Yo no puedo estar buscando a ver cuál le tengo que dar en el momento. Tiene que ser algo rápido. Este test generalmente, como mucho 10 minutos se hace, dependiendo de la edad que tenga el chico. Entonces, yo las tengo así. Fíjense que la primera que yo tengo es la A, que es la primera tarjeta. Entonces, yo ¿qué voy a hacer? Es organizarla. Primero va la A, después va el 1, 2, 3, bla, bla, hasta la 8, hasta la figura 8, ¿sí? Entonces yo lo tengo de esta manera, así, ¿no? Como en derecho, así. Ustedes imagínense que tienen las tarjetas así, agarradas de este lado, ¿no? No lo tienen del lado del dibujo. ¿Por qué? Porque si yo lo tengo del lado del dibujo y le digo, bueno, hacé esta figura, yo no sé si está al revés o no, ¿sí? No sé si va así o así, ¿sí? Entonces, por eso es que siempre se recomienda que nosotros no veamos la parte del dibujo, sino que veamos esta parte. Entonces, le decimos, bueno, hace uno igual que este. Entonces la tenemos así, donde tenemos la de acá, ¿no? Entonces agarramos y le decimos, bueno, hace esta. Se la mostramos así y se la colocamos arriba de la mesa. Y dejamos que él disponga como quiera, que rote la imagen, que rote la hoja, que borre, que haga lo que quiera, y una vez que terminó, que nos indique, decirle, bueno, indícame cuándo terminás, ¿sí? Bueno, una vez que terminó, nos va indicando, le retiramos la tarjeta, la colocamos a un costado, la dejamos ahí, y le mostramos la otra, la siguiente. Y así vamos entregando las 9 tarjetas, ¿sí? Nosotros en este caso tenemos, esta parte es importante, ¿vieron? Por eso me fui anotando, porque a veces me voy olvidando de las cosas. Antes de entregarle la primera tarjeta, tienen que esperar que la posición de la hoja la deje de alguna manera. Mira, yo sí, a ver, les voy a mostrar. Miren, acá, por ejemplo, ustedes le entregan las 2 hojas, ¿no? 2 hojas a 4, ¿no? Ahí dice tamaño carta, pero bueno, es lo mismo. 2 hojas a 4. Nosotros le damos la hoja, ¿no? Se la damos apaisada, de esta manera, ¿sí? Pero él la tiene que colocar como le parezca más cómodo a él, ¿sí? Le damos las hojas y el chico las puede llegar a dejar así como la dejamos, o puede hacer así.
Bueno, entonces nosotros le decimos, bueno, acomoda la hoja como a vos te sientas más cómodo para poder hacer esto. Bueno, entonces el chico puede llegar a rotarla así o así. Una vez que ya dejó la hoja acomodada, la puso así o así, una vez que ya hizo esto, se pasa a darle la tarjeta y a darle la consigna específica, ¿sí? Bueno, esta parte me pareció importante mencionarla. Solo se toma nota, es decir, nosotros no podemos intervenir demasiado, pero nos puede llegar a pasar de que el niño nos pregunte, ¿no? ¿Está bien así? Me parece que ya está bien, como pidiendo opinión o cierta aprobación, ¿no? Bueno, entonces es importante que nosotros mantengamos la distancia y, por ejemplo, a veces vemos que el niño está contando los puntitos, entonces es importante decirle, no hace falta que cuente los puntitos, hacelo lo más parecido que puedas, ¿sí? Pero no hace falta que cuente los puntitos, porque eso puede hacer que se extienda demasiado y a veces se esté mucho tiempo contando puntitos, ¿no? En el caso de las figuras que tienen puntitos, ahora van a ver. Entonces, bueno, estas cortas intervenciones, o por ejemplo, nos puede llegar a pasar de que nos diga, no sé cómo hacerlo. A mí me pasó cuando yo le tomé, encima yo lo tuve que tomar como 3 veces porque, bueno, me pasó que se bajaron los chicos, bueno, se mudaron, qué sé yo, la verdad que tuvimos muchos problemas. Por suerte me tocó una buena compañera, por suerte somos amigas hasta el día de hoy, y una colega, así que bueno, pero la verdad que nos tocó difícil en ese momento. Bueno, y entonces me pasó una vez que cuando se lo tomé, por ejemplo, el chico me dijo, no, no sé cómo hacerlo. Entonces, mi respuesta fue, hacelo como te parezca. No intervine demasiado, mi intervención no fue demasiado. Fue, hacelo como te parezca, lo más parecido que puedas. Hacelo como te parezca. Puedes rotar la hoja, bueno, le expliqué, qué sé yo, que podía rotarla así, así, que mismo la tarjeta también la podía rotar, bueno, etc. Y lo hizo, que lo hizo en 2 minutos, literalmente en 2 minutos lo hizo. Todas las tarjetas, ¿eh? Bueno, vamos a continuar. Bien. Bueno, se puntúa, decíamos, los ítems de puntaje se puntúan de 1 o 0, dependiendo de la ausencia o presencia. Por ejemplo, ahora vamos a ver la hoja de protocolo, que yo la tengo a mano porque se las quería mostrar. Hay una hoja de protocolo en donde una vez que yo le muestro todas las imágenes, hago todo esto, lo que voy a hacer es analizarlo, ¿sí? En base a esto, a las tablas que yo tengo acá y los analizadores que tengo acá. En primera instancia, hay 3 análisis que se realizan, o 3, digamos, cuestiones que vamos a analizar en este test. Bueno, fundamentalmente la edad visomotora, por supuesto, ¿no? Que es lo que evalúa este test. Pero también lo que se va a evaluar es, y aquellos indicadores, pueden aparecer indicadores emocionales y los indicadores de organicidad. Los de organicidad son los que nos indican si puede llegar a haber una lesión cerebral. Después vamos a hablar de esto, porque van a ver cuando vean la hoja de protocolo, que bueno, es medio controversial, digamos, el tema. Pero bueno, bueno, vamos a ir viendo esto. Entonces, van a ver que según si aparece determinado indicador, se va a poner un 1, y si no aparece, un 0. Después todo eso se va a sumar, vamos a llegar a un resultado y lo vamos a buscar en una tabla que tenemos acá, que es la tabla 6, que tenemos en la parte de atrás de todo, que es la primera, la tenemos en el apéndice, sí, apéndice, no sé si se ve ahí, bueno. En la página 257 tenemos la tabla 6. En base a esta es la que vamos a obtener los resultados, ¿sí? Bueno, empecemos con algunas cuestiones, porque en realidad, fíjense que yo acá les puse figura A, y les puse distorsión, rotación e integración, ¿sí?
que son los 3 punteos o las 3 cuestiones que se van a tener en cuenta como para considerarlo si aparece o no aparece en todas las figuras. Entonces, esto es a rasgos generales, por eso solamente lo especifiqué acá. Pero vamos a ir una por una y yo les voy a ir mencionando porque el libro es bastante claro, la verdad, yo lo hice específicamente de acá y la verdad que a mí se me hizo muy fácil hacerlo desde acá, porque se entiende bastante bien. Bueno, en la página 37 van a tener cómo administrarlo, que es más o menos lo que les vine explicando, acá, administración. Y seguidamente de esa página, en la página 38, van a tener los indicadores de puntaje, ¿no? Todos definidos y con ejemplos, que es lo que vamos a ver ahora. Bueno, el primer indicador es, yo puse acá figura A, pero en realidad en todas las figuras vamos a tener en cuenta la distorsión, rotación e integración, en todas las figuras vamos a evaluar esto. Pero lo vamos a ver específicamente a qué hace referencia, miren, acá tienen incluso ejemplos de lo que hace referencia. Y yo les voy a ir mostrando la tarjeta específica a medida que va pasando. Igualmente yo acá, por ejemplo, esta es la figura A, y se las puse acá. Y acá puse la figura 1 y se las muestro como para que la vean, como esto. Igualmente se las voy a ir mostrando de acá. Bueno, vamos a ver. Tenemos la distorsión de la forma, ¿no? La distorsión. El cuadrado o el círculo o ambos están excesivamente achatados o deformados. Un eje del círculo o cuadrado es el doble de largo que el otro, que es un poco lo que veíamos en este ejemplo. Por ejemplo, en este de acá arriba, ¿sí? Porque lo que puede pasar es que esto esté muy achatado, muy deformado o directamente no se entienda, ¿sí? Por ejemplo, a ver si encuentro una lapicera. Tendría que tener por acá. Bueno, no tengo una lapicera, pero bueno, tengo un resaltador. Por ejemplo, puede pasar, la figura A es esta. Entonces se la damos al paciente y la puede hacer así, la puede poner así, la puede dar vuelta a la hoja, bueno, etc. Entonces se la damos así, ¿no? Este es lo correcto. Entonces podemos encontrar que el chico, por ejemplo, haga esto y esto, así. No sé si se llega a ver, ¿no? Que el cuadrado, o sea, sea legible, digamos, esto se podría considerar que es legible, o podría dar vuelta a la hoja. Bueno, estas son las anotaciones que yo voy a ir haciendo. Si es prolijo, si borra mucho, la intensidad del trazo, bueno, etcétera. Esto lo vamos a ver más en cuestiones en lo emocional. Pero bueno, tiene que ver con esto. O si directamente no se entiende el dibujo, por ejemplo, puede llegar a ser así y así. Esto, que, digamos, no entra en relación, digamos, con la figura, ¿no? Que vamos al caso. Bueno. Entonces, un poco es eso, la distorsión, ¿no? Cuando quizás no se entiende demasiado el dibujo. Si dos lados del cuadrado no se encuentran en el punto de intersección con el círculo, la forma del cuadrado se evalúa como si ambos lados se encontraran, ¿sí? Esto hace referencia a este ejemplo, por ejemplo de acá, que van a encontrar, donde pueden ver que puede llegar a dibujar medianamente bien, pero hay como 2 centímetros, lo que vendría a ser esta figura, está como 2 centímetros más adentro, en vez de unirse como se tiene que unir, digamos. Pero fíjense, esto se computa porque hay 2 centímetros para adentro, digamos, el pico, digamos, está como 2 centímetros para adentro. Y en cambio, en esta, fíjense que es casi idéntica es solamente, es mínimo, digamos, la diferencia con la figura original o la que tenía que copiar. Es apenas que el pico queda adentro. Entonces, en este caso no se computa, en este caso sí. O sea, tiene que ser muy alevoso para que se compute, como presencia de distorsión.
¿sí? Para que se presente la distorsión, a eso me refiero. En el caso de que haya alguna duda, no se computa, ¿sí? En el caso de que tengamos dudas, de que no sepamos si va o no va, no se computa, es decir, se pone 0. Bien. Después tenemos, este era el A, después el B, tenemos desproporción entre el tamaño del cuadrado y el del círculo. Uno es el doble de grande que el otro. Esto es bastante claro. Por ejemplo, puede pasar que el cuadrado sea mucho más grande, que el círculo lo haga chiquitito, o que haga un puntito y haga un cuadrado al lado, por ejemplo. Bueno, en la distorsión esto de que no haya proporción, siendo que la figura es bastante proporcional, que el cuadrado sea más grande que el círculo, que esté, bueno, estas cuestiones, digamos. Entonces, en este caso, se puntúa, ¿no? En el caso de que aparezca. Bueno, después tenemos la rotación, que la rotación hace referencia, por ejemplo, si rota la hoja, si rota la figura, ¿no? Estas cuestiones. Igual les voy a leer. Rotación de la figura o parte de la misma en 45 grados o más. Rotación de la tarjeta, aunque luego se copie correctamente en la posición rotada. Es decir, acá lo que se va a evaluar es la rotación en el sentido de que si rota la tarjeta, si cuando yo se la ve así, lo que hace es dar la vuelta así, la vuelve a dar vuelta, la pone así, mismo con la hoja. Lo que puede pasar es que la hoja cuando la tenga así, y yo le doy la tarjeta, lo que haga es rotar la hoja, por ejemplo, la rota de esta manera, y hace el círculo, por ejemplo, ¿no? Hace el círculo, ¿no? Y después la vuelve a rotar, o sea, el círculo lo hizo con la hoja así, y después la rota a la hoja de esta manera y la hace, la otra figura, digamos. Bueno, así. Bueno, no así, yo tengo problemas para dibujar. Aparte porque el resaltador no me ayuda mucho, pero bueno. Entonces, bueno, más o menos sería eso. Ya se computaría como que sí hubo rotación cuando rotó la hoja o rotó la tarjeta. También acá van a ver el ejemplo, y acá dice, fíjense que dice en 45 grados, o parte de la misma en 45 grados o más. Hace referencia a esto, a este ejemplo que ven acá, ¿no? Este es en el caso, por ejemplo, si ven esto, ¿no? Que quizás rotó la hoja o mismo la dejó en la misma posición, pero la figura, digamos, queda de esta manera, digamos. O mismo si queda invertida, ¿no? Si queda el círculo de este lado y el cuadrado de este lado, bueno, eso también se considera como rotación. Y aparte también esto, ¿no? Que quizás hizo primero el círculo y después cuando quiso hacer el cuadrado quedó, o sea, dentro de la línea, se podría decir de acá, una línea imaginaria, ¿no? No quedó como asimétrico, ¿sí? Sino que lo hizo mucho más arriba. Entonces se considera cuando queda a 45 grados. Recién ahí se computa. Si hay dudas, no se computa, ¿sí? Espero que se esté entendiendo. Igualmente me habían dicho que se podía hacer un taller con esto de los test, viste, explicando, dando ejemplos específicos, y la verdad que me gustó la idea para hacerlo, así que quizás cuando retomemos el tema, cuando se retomen las clases, lo haga. Bueno, después tienen integración. Falla en el intento de unir el círculo y el cuadrado. El círculo y el vértice adyacente del cuadrado se encuentran separados en más de 3 milímetros. Esto se aplica también a la superposición. La superposición se refiere cuando, por ejemplo, el cuadrado queda como sobre el círculo, ¿no? Pueden encontrar que es parecido quizás al que hablábamos de distorsión de la forma, puede que parezca que son parecidos, pero bueno, en realidad hace referencia a otra cosa. O sea, integración se refiere, por ejemplo, a esto, ¿no?
O sea, que quede una imagen sobre la otra, o sea, que el cuadrado sobre el círculo o viceversa. Así, por ejemplo. En este caso, que es muy alevoso, se computa. En este caso no se computa, porque es mínima, es mínimo, digamos, la integración. Entonces, o sea, la superposición de uno sobre otro. Entonces, como es mínima, es que no se computa. Bueno, bueno, acá tienen algunos ejemplos, por ejemplo, van a encontrar, aquellos que ya tienen el test, por si no entienden lo de las figuras, van a encontrar que abajo de cada una dice 1A 3. Entonces van a la parte de acá, donde dice distorsión de la forma, y tienen ahí que dice 1A. Entonces van a encontrar el ejemplo de este lado. 1A 3, ¿no? Este. Ese es un ejemplo de lo que le decía de distorsión de la forma, cuando decíamos que estaban muy achatados, digamos, entonces se computaba como distorsión. Bueno, vamos a ver ahora la figura 1, que es esta, que es la que tienen acá, esta figura. Esta, pero bueno, se las muestro igualmente para que la vean. Fíjense. Bueno, en este caso, vamos a tener obviamente las mismas cuestiones, pero les voy a pasar a explicar. La distorsión de la forma, 5 o más puntos convertidos en círculos. Fíjense que estos son puntos, no son círculos, esto hay que prestar atención. Estos son puntos, no círculos, ¿sí? Entonces hay que ver si el niño lo que hace es esto. Esto es lo que hay que prestar atención porque cuando tengamos que evaluarlo es importante tenerlo en cuenta. Si el niño cuando hace el punto hace esto, o lo que hace es esto, hace circulitos para representar los puntos, o lo que puede llegar a hacer es, por ejemplo, hacer el círculo y rellenarlo. Hacer el círculo y rellenarlo. Hacer círculo, rellenarlo. ¿Ven? Así sería. Bueno, hay que ver si hace eso. Esto se considera como punto, que haga el círculo y lo rellene, ¿sí? Porque es como lo ve también, y va a depender siempre de la etapa en la que está transitando. Siempre tengan en cuenta eso, ¿sí? En el anexo creo que tienen, creo que en el anexo, no sé si el módulo 1 o 2 tienen especificado las edades y todo. Bueno, 5 o más puntos convertidos en círculos, puntos agrandados o círculos parcialmente llenos, no se consideran como círculos para el puntaje del ítem. En caso de duda, no computar. Las rayas no se computan. Las rayas puede pasar de que el niño haga esto, por ejemplo. Ahí. A ver si se ve, ahí. Esto que les muestro acá con el dedo. Que haga, en vez de hacer puntos, haga rayas, ¿sí? Esto puede pasar también. Bueno, en este caso no se computaría. Y es importante que tengan en cuenta, por ejemplo, que si el niño hace esto, como les había mostrado acá, que hace los círculos y después los rellena, y hace más de, hace, por ejemplo, son 10 puntos, por ejemplo, no sé cuántos puntos son, nunca los conté. Son 12 puntos, si mal no conté. Son 12 puntos. Entonces, de los 12 puntos, supongamos que hace 5 hace círculos y los otros los hace, hace el círculo y los rellena. Bueno, en este caso no se computaría la distorsión porque en realidad no hay más, tiene que haber más de 5 para que más de 5 puntos convertidos en círculos para que se compute, ¿sí? Para que se compute como que existe, como que hay distorsión. Por ejemplo, acá dice, se computa, fíjense, este ejemplo se computa, este se computa, este también,
Fíjense, estos no. Estos en este caso no se computan ninguno. ¿Por qué? Porque son círculos que si bien tienen diferentes tamaños, siguen manteniendo como la forma. Y lo mismo con los círculos rellenados, digamos. Las rayas tampoco se computan. Vamos a la rotación. La rotación de la figura en 45 grados o más. La rotación del estímulo, aun cuando luego se copie correctamente la tarjeta rotada. Lo mismo, tiene la misma característica que en la anterior, que en la figura A. Simplemente cuando lo que hace es rotar la figura, o la rota así, o la rota así, o bueno. También tiene que observar el método que utiliza, ¿no? Para poder copiarlo. Perseveración, acá tienen una que quizás no encontraron en la figura anterior. En esta se agrega como la perseveración, ¿sí? En algunas van a ver que aparece en distorsión de la forma, yo esto no, la verdad que no me di cuenta de mirarlo antes de hacer esto, pero bueno, se los voy a ir diciendo igualmente, y se los voy a ir mostrando. Bueno, aparece la perseveración. Y dice más de 15 puntos en una hilera. Cuando hay demasiados puntos, nosotros decíamos 12, por ejemplo, que son 12 puntos, bueno, cuando hay más de 15 puntos en una hilera ya se computa, es decir, se pone un punto como que está presente. Se hace más de 15 puntos en una misma hilera. Bueno. Fíjense acá, por ejemplo. Esto es un indicador, digamos, por ejemplo, acá hizo más de 5, por ejemplo, hizo más de 5 círculos convertidos, 5 puntos convertidos en círculos. Fíjense, en este caso se computa, en este. Y también se podría computar la perseveración, tendría que contar. Fíjense acá. Este ejemplo no se computa, por ejemplo. El tema de los ejemplos les sirve porque a veces son bastante parecidos con los que nosotros tomamos, entonces la verdad que están buenos los ejemplos. Bueno, vamos a pasar a la otra. Ahí espero que se esté entendiendo porque no sé cómo les explicó la profe, pero me dijeron que no se entendió mucho. Ahí voy a poner la camarita acá. Bueno, acá tenemos la figura 2, que es esta. ¿Sí? Es lo mismo, pero bueno, yo se los quiero mostrar en físico también. Bueno, en la figura 2 tenemos también rotación, integración y perseveración, ¿sí? Bueno, rotación, lo mismo, si rota la imagen, o rota el estímulo, o rota la hoja, ¿sí? Eso se mantiene igual, digamos, o sea, la definición es la misma. Integración, omisión de una o dos hileras de círculos, hilera de puntos de la figura 1, usando como tercera hilera de la figura 2. 4 o más círculos en la mayoría de las columnas, adición de una hilera. Bueno, esto sí se los voy a pasar a explicar cada uno de los casos. Por ejemplo, supongamos, ustedes recuerden que en la figura 1, en la figura 1 tenían este, ¿no? Entonces lo que puede pasar es que haya hecho esto. Hizo los puntitos. Por ejemplo, hizo los puntitos de esta manera. No sé si se llega a apreciar, pero bueno. Bueno, hizo los puntitos de esta manera y cuando le mostré la figura 2, que es esta, lo que hizo fue unir. Es decir, fíjense que esta tiene 3 hileras de puntos. Fíjense acá. Tiene 1, 2, 3. 3 hileras de puntos. Y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 columnas. Entonces lo que puede llegar a hacer es esto. Agarrar y poner o sea, unir la figura 1 que hizo acá y empezar a hacer 2 puntos acá abajo. 1, 2. Ahora les muestro bien. Ahora se lo hago bien. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Y así
Es decir, que lo que hace es integrar la figura 1 que había hecho con la 2, ¿sí? Entonces les queda así. ¿Ven? Por eso es importante cuando ustedes vayan incluso, por eso es importante la observación, y además es importante que pongan de cuál pertenece cada figura en la hoja, una vez que ya terminó. Por ejemplo, que es la figura 1, y hacen una flechita acá y ponen figura 2, así. Porque esto le va a dar un indicio también al que lo lee, al que lo vea, que vea específicamente por qué quizás se tomó en cuenta, digamos, este indicador. Entonces, bueno, vamos a ver, esta es una, ¿no? Por las cuales se computaría este indicador. Otro sería que omisión de una o dos hileras de círculos. O sea, que se omita, que solamente se ponga, por ejemplo, estos círculos. Recuerden que son círculos, no son puntos. Esta parte es importante. Yo hice puntos también, pero bueno. Tienen esto. O sea que, por ejemplo, se elimine que solamente haga 2 hileras de puntos o que solamente haga una, por ejemplo, y no haga las 3. En ese caso también se computaría como integración. Bueno, después lo que decía, hilera de puntos de la figura 1 usado como tercera hilera de figura 2. Esto es lo que les decía, el ejemplo que les daba acá. Y después, 4 o más círculos en la mayoría de las columnas, adición de una hilera. 4 o más, pues esperen porque yo la verdad que no me acuerdo esta parte. 4 o más círculos en la mayoría de las columnas. O adición, claro, no entendía por qué decía adición de una hilera. Claro, cuando, por ejemplo, si se lee adicionar acá otra más, por ejemplo, ¿no? Otra hilerita más, otra columna, ¿no? O mismo si se le agrega acá, si se le agrega otra hilera acá, por ejemplo, eso también, eso es a lo que hace referencia. Bueno, eso. Después vamos a la perseveración. Y acá fíjense que es más o menos como el anterior, dice más de 14 columnas de círculos en una hilera, ¿sí? La hilera vendría a ser esto, ¿sí? Entonces acá se hacen 14, ¿no? Allá hace 14. O sea, cuando hace más de 14 columnas, entonces ahí es donde se computaría. Ahora les voy a mostrar ejemplos igual de perseveración. Fíjense que es el número 9. Fíjense que tiene ahí, no sé si se llega a ver, que dice número 9. Entonces vamos a buscar ese, así les queda más claro. Porque yo no sé si me estoy explicando bien. Acá, 9. Por ejemplo, esta. Fíjense. Este es ejemplo de la 9. Que hace todo rayitas, fíjense que hace más de 14, o sea, representando al puntito, a los circulitos, pero hace más de 14. Entonces, bueno, en este caso se computaría, digamos. No siempre de manera alargada, ¿no? Eso es la perseveración, ¿no? Que haga más puntos en esto, en las hileras, ¿sí? No tanto para abajo, sino para allá. Cualquiera igual de los dos casos igual se computaría. Bueno, en este caso, por ejemplo, cuando hablábamos de la integración, que dábamos varios ejemplos, pues podemos encontrar con esto. Por ejemplo, nos podemos encontrar con este también. Fíjense, por ejemplo, de la omisión de una hilera, es este. Así tendría que ser. Ahí omitió una hilera, fíjense que acá hay 3. Bueno. Después tienen que se utilice, bueno, lo que les decía, que se utilice los puntos de la figura 1 para completar, digamos, la figura 2.
Otra era 4 o más círculos en la mayoría de las columnas, que es este, por ejemplo. Fíjense que tiene que tener 3 y acá pone 4, por ejemplo. Bueno, en ese caso se computaría como integración. O adición de columnas también. O que se haga de esta manera, por ejemplo. Acá, en este caso, no importa si se hace círculos o puntos. Por ejemplo, fíjense acá que lo hace bien y que dice no se computa. Bueno, acá no importa si hace círculos o puntos. En el anterior quizás sí importaba si hace los círculos, si los rellena, si computaba. Bueno, en este caso no se computa. Vamos a la tercera. Esta es la tercera. Fíjense. La tercera tenemos distorsión, que la tienen por acá. Tenemos distorsión de la forma, rotación e integración. La distorsión de la forma, 5 o más puntos convertidos en círculos. Es decir, acá sí se computa como la anterior, como la figura 1, que tenía los puntos, y cuando hacía el circulito y lo rellenaba, no se consideraba como círculo, sino que se consideraba como punto. Bueno, corre con las mismas características, se podría decir. Que tienen que tener 5 o más puntos convertidos en círculos. Lo que quiere decir es que cuando hace el círculo y lo rellena, no es un círculo convertido en punto. Lo que se considera como círculo convertido en punto es que haga el círculo que representa el punto. Eso es a lo que hace referencia. Entonces tiene que haber 5 o más para que se compute esta distorsión. Puntos agrandados o círculos parcialmente rellenados. No se consideran círculos para este ítem de puntaje. Bueno, los puntos, decíamos, puntos agrandados o círculos parcialmente rellenados no se consideran, o sea, no se computan en este caso. En caso de duda, no puntuarlo. Las rayas no se computan tampoco. O sea, que solamente se computaría, o sea, se consideraría como 1, se pondría un 1 en ese caso, en el caso de que haya 5 o más puntos convertidos en círculos, que es lo que les acabo de explicar. Rotación, lo mismo, rotación en 45 grados, por más que, o sea, que rote la imagen de cualquier manera, por más que después quede bien hecha, hay que tener en cuenta si la roto o no. Integración, y tenemos dos. Tenemos dos posibilidades de integración, fíjense, A y B. Desintegración del diseño. Aumento de cada hilera sucesiva de puntos no lograda. Cabeza de flecha, irreconocible o invertida. Conglomeración de puntos, solo una hilera de puntos, borroneo o un número incorrecto de puntos no se computa. Por ejemplo, si hace hace muchos puntitos, pero logra hacer esta forma, entonces no se computa, ¿sí? Porque logró la forma, a pesar de que la cantidad de puntos no es la misma. En ese caso no se computa. Después, en realidad lo que se tiene en cuenta en este sentido, cuando se habla de integración, es cuando, bueno, como les decía, cuando no se entiende la forma, por ejemplo. Cuando no se entiende que es la flecha, ¿no? O cuando la hilera sucesiva de puntos, como puede ser acá, por ejemplo, en manera ascendente se podría decir, no se logra entender o no se logra directamente. Bueno, en ese caso se computa también. Ahora vamos a ver ejemplos igual. Línea continua en lugar de hilera de puntos. La línea puede sustituir a los puntos o estar agregada a estos. Claro, en vez de hacer los puntitos, lo que hacen son líneas. Por ejemplo, puede hacer las líneas así, como uniendo los puntos de alguna manera, o de esta manera, ¿no? Que vaya uniendo así, por ejemplo, que en vez de hacer los puntos, haga toda una línea directa, ¿no? Como si hiciera una flecha real, ¿no? Como si hiciera esto, digamos. Ahora les voy a mostrar. Como si hiciera esto. No, bueno, para que me entiendan.
Bueno, acá vamos a ver algunos ejemplos, los voy a mostrar así pueden comprender mejor. Por ejemplo, de la distorsión de la forma pueden encontrar esto. Esto es lo que yo les decía, que no se entienda la figura, fíjense. En realidad no es una flecha ni nada, sino que no se entiende mucho, y aparte fíjense los círculos también. Esto es lo que les decía de los círculos. Vamos a ver. Después tienen el 11, que es de rotación. Bueno, el 11 se puede ver igual, más que nada, la observación misma, ¿no? Y en la integración, que era lo que más me interesa, quizás que entiendan, para que vean el ejemplo. El 12, a ver. Por ejemplo, esta imagen, está acá. Esa es integración, por ejemplo, porque no se entiende tampoco lo que el dibujo, o sea, la flecha no se entiende. Por ejemplo, esta también. Esa se considera como integración. Esta también, por ejemplo, que hace todo así como los puntitos, como los hizo en la primera imagen, quizás, en la figura 1. Bueno, algo así, que haga lo mismo. Que haga esto también, de esta manera, como así alargada. Esto, ven lo que yo les decía, que los dibujé. Esto también. Bueno, esta cuestión. Vamos a la figura 4. Ahora voy a pasar. Igual se las voy a ir mostrando. Esta es la figura 4. ¿Sí? Bueno. La figura 4 tenemos rotación de la figura, aparte de ella, o parte de ella en 45 grados o más, rotación de la tarjeta, estímulo, aun cuando luego se copie correctamente el modelo rotado. Eso se mantiene, generalmente la rotación se mantiene igual. Acá tienen algunos ejemplos de rotación, pero en general es lo mismo. Integración. Una separación de más de 3 milímetros entre la curva y el ángulo adyacente. Lo mismo se aplica a la superposición. La curva toca ambas esquinas, que son en estos casos. Por ejemplo, en este caso, que era lo primero que decía, cuando hay 3 milímetros, digamos, de distancia entre esta curva y la punta de o la superposición, como pueden ver acá, también es considerado acá, la superposición, pero tiene que ser, como les dije, tiene que ser bien alevoso, ¿sí? Como este, por ejemplo. Este es bien marcado, digamos, la superposición. Bueno, esas son las dos que tienen esta figura, la figura 4. Vamos a la figura 5. ¿No? Que algunos dirían que parece un mate, ¿no? Bueno, en la figura 5 tenemos la modificación de la forma, rotación e integración. Sí. Modificación de la forma, 5 o más puntos convertidos en círculos, puntos agrandados o círculos parcialmente rellenados. No se puntúan las rayas no se computan. Bueno, esto es lo mismo, esto se mantiene cuando en general de las figuras que se trataban de puntos, o sea, 5 puntos o más círculos convertidos en puntos, ¿sí? Que hagan círculos en vez de puntos. No sé si se entiende esa parte. Bueno, después rotación, lo mismo, a 45 grados. Esto hace referencia, por ejemplo, acá, miren, para que me entiendan. ¿Ven? Así sería. Por ejemplo, puede dar vuelta ya sea que dé vuelta la imagen esta, o que dé vuelta la hoja, pero también que la figura, por ejemplo, que digamos, la pajita, digamos, del mate,
digamos, aparezca por acá, por ejemplo, esto se consideraría como rotación a 45 grados, que aparezca por acá, la haga por acá, o que la haga acá, por ejemplo, acá abajo, así como atravesado para abajo, que pueda hacer bien la curvita, pero que la pajita como la haga acá abajo, bueno, eso se consideraría como rotación también. Por más que no haya movido la tarjeta ni nada, bueno, si la hace de esa manera, se considera como rotación. Y integración, tenemos A y B. Integración tenemos desintegración del diseño, conglomeración de puntos, línea recta o círculo de puntos en lugar de arco, por ejemplo, acá, en vez de hacer un arco, hace un círculo, ¿no? Con los puntos, pero hace un círculo. Bueno, eso se considera integración, que no se entienda, por ejemplo, que haga esto, que no tiene que ver, digamos, con la figura en sí. Si hace ángulos o cuadrados, no se puntúa. Por ejemplo, si hace esto, que hace el cuadrado y le hace la pajita ahí, esto no se computa. Línea continua en lugar de puntos, en el arco, la extensión o en ambos, ¿no? Es lo que les decía, como si hiciera el círculo así, por ejemplo, si hiciera esto. Así, por ejemplo. Bueno, sigamos. 6. Esta es la figura 6. Esta es la figura 6. Bueno, acá tenemos distorsión de la forma, 3 o más curvas sustituidas por ángulos. En caso de duda, no computar. Ninguna curva en una o ambas líneas o líneas rectas. En esos dos casos se consideran, es como si hiciera, fíjense cómo es la forma, ¿no? Si hicieran dos líneas rectas, ponele atravesadas, si hace dos líneas rectas atravesadas, pero, bueno, eso se considera como distorsión de la forma, ¿no? En vez de, como si no hiciera estas ondulaciones, digamos. Integración. Las dos líneas no se cruzan o se cruzan en un extremo una o de ambas líneas. Dos líneas onduladas entrelazadas. Por ejemplo, así. Así, por ejemplo, fíjense que se entrelazan como si fuera un ADN, por ejemplo, o acá, que se entrecruzan solamente la punta, o acá se cruzan en la puntita, bueno, en ese caso se computan. Esos tres casos se computan. Y perseveración, 6 o más curvas sinusoidiales completas en cualquiera de las dos direcciones. Eso se considera como perseveración. Por ejemplo, esta, que se hagan así, como en zigzag, digamos. Que le haga como las puntitas. En vez de hacerlo más redondeado, le hace las puntitas así. Por más que se crucen y todo, esto se considera como perseveración. Bueno. La 7. Ya estamos casi terminando. Esta es la 7. En este caso, esperen que me quedó ahí. En el caso de la figura 7 tenemos distorsión de la forma, desproporción entre el tamaño y los dos ángulos. Uno debe ser por lo menos el doble de grande del otro, ¿sí? Lo que dice es que fíjense que hay una proporción, digamos, de tamaño en cuanto a las dos figuras, ¿no? Entonces tiene que ser, por ejemplo, puede que este lo haga más grande que este, bueno, en ese caso, cuando es demasiada la proporción, bueno, se considera como distorsión de la forma. Y otro de los casos es cuando, o sea, los dos están excesivamente deformados, es decir, que no se entiende lo que dibujó, ¿sí? Ahora les voy a mostrar un ejemplo de 21B. Por ejemplo, así, ¿ven? Acá
En este no se entiende, fíjense. Bueno, eso. Integración. Integración es cuando, por ejemplo, vieron que este está encimado con la otra figura, digamos, están los dos encimados. Bueno, cuando directamente no están encimados, están directamente separados, o cuando están uno como cruzado al otro. Ahora vamos a ver ejemplos. Es en el caso de integración. Por ejemplo, así, ¿ven? Así que esté cruzado, así que apenas se toquen, o así, por ejemplo. Tiene que ser, ya les digo, tiene que ser muy alevoso. Si hay dudas, no se computa, eso se mantiene, digamos, esa característica. Ah, y rotación que no les dije. La rotación, por ejemplo, lo mismo, si da vuelta la hoja, el estímulo, o por más que haya dejado la hoja así, por ejemplo, como estaba, y no haya movido la tarjeta, bueno, no importa. Igual se considera rotación cuando aparece esta característica. Fíjense, ¿sí? Que por más que no la haya rotado, o sí, o lo haya hecho, queda de esta manera, ¿no? Bueno, y la figura 8, ¿qué es esto? En la figura 8 tenemos distorsión de la forma. También, bueno, cuando no, digamos, no se entiende el dibujo o aparecen estas cuestiones. Fíjense, 24. Por ejemplo, acá, no hace las puntas, no hace ángulos, ¿sí? Cuando pasa esto. Y rotación de la figura, ¿no? Cuando, fíjense acá también, esta, no hace los ángulos, no hace las puntas que tiene que hacer, por ejemplo, que ven acá, no hace las puntas, o este acá hace un círculo, o hace un círculo dentro de otro círculo, bueno, eso también se considera como distorsión. Rotación lo mismo, a 45 grados, por ejemplo, que tiene que estar así y lo hace como más así, ¿no? O como más vertical o más horizontal, ¿no? Etc. Eso se considera como distorsión, siempre y cuando esté dentro de los 45 grados. Bueno, eso es la parte de las tarjetas, la parte de evaluar, etc. Vamos a pasar a la siguiente, donde yo les muestro la tabla de puntuación. En la tabla de puntuación, yo les decía que ustedes tenían el apéndice al final, que es este, ¿sí? Que es la misma que tienen acá, que es la que les puse acá. Bien, acá lo que van a hacer, ahora vamos a ir a la hoja de protocolo y van a entender bien a qué se refiere esto. Nosotros el puntaje lo vamos a tener que buscar en esta hilera, ¿sí? Acá. Y basándonos en esto, vamos a sacar la edad visomotora, ¿sí? Acá dice edad, y van a sacar la edad visomotora. Y más abajo tiene un cuadrito donde vamos a buscar, en base a lo que nos dio acá, en esta tabla, por ejemplo, si nos dio de 5 a 5, por ejemplo, de 5 años a 5 años y medio. Entonces lo buscamos acá, aproximadamente, y vamos a encontrar que tiene una edad visomotora o un nivel visomotor de un niño de jardín de infantes, a principio de año. ¿Sí? Ahí está. Fíjense. ¿Sí? Ahora van a entender un poco mejor la cuestión. Cuando veamos la hoja de protocolo y les diga bien cómo se tendría que hacer. Bueno, yo les decía que teníamos ciertos indicadores emocionales, ¿sí? Que les voy a pasar a especificar. Lo voy a tratar de hacer resumido porque ya me volví a ir de tiempo. Sí, me refui de tiempo. Así que bueno, ahora se los voy a pasar a escribir. Bueno, entonces van a encontrar en la parte de los indicadores emocionales, que ya les digo dónde lo tengo.
yo lo marqué acá. Lo van a tener en la página 188, que es esta parte. Acá es donde empiezan a explicar, digamos, la parte de los indicadores emocionales, ¿sí? En la 188. Ahí es donde van a encontrar esto. Es lo mismo, van a encontrar los ejemplos, las descripciones, todo exactamente. Pero digamos que es más general, porque en realidad, si bien van figura por figura para ver si hay un orden confuso, línea ondulada, estos son los indicadores emocionales, digamos. Y vamos a ver figura por figura qué es lo que aparece en cada uno, ¿sí? Ahora van a ver cómo es el análisis igual. Yo tengo preparado, le borré todos los datos, digamos, de los padres, pero como para que ustedes vean. El orden confuso, dice la definición. En realidad me parece mejor no dárselos así en general. El orden confuso tiene que ver, por ejemplo, si el chico tiene la hoja así, por ejemplo, y va, a medida que uno va, por ejemplo, que el niño va dibujando y reproduciendo la figura, lo va haciendo una al lado de la otra, después va abajo, así, las hace ordenadas, o las hace todas desordenadas. ¿Por qué? Porque va rotando la hoja, las hace acá, la segunda la hace acá, después la otra la rota acá, la hace por acá, ¿sí? Bueno, estas cuestiones. Eso tiene que ver con el orden confuso. Esto va a tener que ver, y esto lo van a ver en esta parte, que hay una parte, por ejemplo, a determinada edad es normal que sea, por ejemplo, un niño de 6 años se le hace esto, y es normal que estén desordenados. Entonces no se consideraría como un indicador, digamos, como una presencia de indicador. Pero bueno, igualmente se pone, por ejemplo, implicancias. El orden confuso en los dibujos está asociado con un plenamente pobre e incapacidad para organizar el material. También se relaciona con confusión mental, particularmente en los niños mayores o más inteligentes. El orden confuso es común entre los niños de 5 a 7 años. Ahí es donde vamos a poder indicar si, por ejemplo, si le tomo a un niño de 5 años, por ejemplo, o de 6 años, digo, bueno, es normal. Entonces no lo pongo como un indicador que aparece, porque si se lo tomo a un nene de 6 años, es normal que aparezca, entonces no lo especifico, ¿sí? Eso es a lo que hace referencia. Después tenemos línea ondulada, que es que incluso acá les dicen las figuras que tienen que ver esta parte, ¿bien? Ahí dice figura 1 y 2. Recordemos, yo les voy a mostrar ahora cuál es la figura 1 y 2, para que recuerden a qué hace referencia. Esta es la 1 y esta es la 2. Bueno, hace referencia a esto, a estas dos figuras. Dice, 2 o más cambios abruptos en la dirección de las líneas de puntos o círculos de la figura 1 y 2 respectivamente. No se computa esta categoría cuando se trata de una rotación o curva continua gradual. El cambio de dirección debe abarcar por lo menos 2 puntos o círculos consecutivos. No se computa cuando hay un solo punto o una columna de círculos fuera de la línea. Este ítem se acredita una sola vez independientemente de que se dé en una o ambas figuras. Es decir, que si la veo en las dos figuras solamente se computa una sola vez, ¿sí? Igual esto no tiene que ver con puntuación, sino si aparece o si no aparece. Si ya se aparecen las dos veces, ya se pone como un ítem de que apareció. Pero vamos a ver la parte de implicaciones. En la parte de implicaciones van a encontrar si es normal o no, digamos. La línea ondulada parece estar asociada con inestabilidad en la coordinación motora y en la personalidad. Puede reflejar una inestabilidad emocional resultante de la defectuosa coordinación y escasa capacidad de integración, o un pobre control motor debido a la tensión que experimenta el niño con perturbaciones emocionales. La línea ondulada puede deberse a factores orgánicos y o emocionales. Fíjense que acá no dice si es normal o no. O sea, si aparece lo tienen que computar, porque en todas las edades es significativo. Bien.
Lo que está diciendo básicamente es que se puede deber a problemas no psicopraxis, problemas propiamente motores, y por eso sucede esto, digamos. O mismo puede ser por un problema de atención, ¿no? No necesariamente creo que es emocional, sino que también puede haber un problema de este orden, ¿no? Y mismo de maduración cerebral, ¿no? Por eso hablo de las náuseas, las praxias, ¿no? Por eso tienen que tener en cuenta esto. En la figura 2 tenemos círculos sustituidos por rayas. Por lo menos la mitad de todos los círculos de la figura 2 están reemplazados por rayas de 2 milímetros o más, ¿no? Y qué es lo que vemos acá, por ejemplo. ¿Ven? Fíjense, cuando son rayas, pero son rayas bastante importantes, digamos. La sustitución de círculos por rayas ha sido asociada con impulsividad y con falta de interés o atención con los niños pequeños. Se ha encontrado que los niños que están preocupados por sus problemas o en los que trata de evitar hacer lo que se les pide. Tómenselo con pinzas igual a esta parte. Mi alarma. Bueno, después tiene aumento progresivo de tamaño también. El aumento progresivo de tamaño es esto, para que lo tengan más graficado, digamos. Esto es en la figura 1, 2 y 3, ¿no? Que pase en esta figura, en esta, ¿no? Que se vaya aumentando el tamaño gradualmente, digamos, y que sea más alevoso, ¿no? Obviamente. El tamaño de los dibujos está asociado con la baja tolerancia en la frustración y la explosividad. Bueno, ahí los indicadores son bastante claros igual. Bueno, después tenemos gran tamaño o tamaño pequeño. En este caso puede pasar de que las figuras las haga muy grandes, en el caso de gran tamaño, o que las haga muy pequeñas. Vamos a ver la implicancia del gran tamaño, por ejemplo. El gran tamaño ha sido asociado en los niños con la conducta de acting out, que son los que tienen básicamente problemas de conducta. O sea, lo que hacen es, estos chicos que hacen, es pura descarga, digamos, motriz, digamos. Tamaño pequeño, que hagan las figuras muy pequeñitas, muy chiquitas, ¿no? Eso se entendió. Que habla del micrografismo. En los dibujos está asociado en los niños con ansiedad, conductas retraídas, constricción y timidez. Líneas finas, esto tiene que ver más que nada con el trazo, por ejemplo, que nosotros vemos que apenitas apoyan el lápiz, ¿no? Y de tan poquito que apoyan, de tan finita que es casi ni se ve, o no, a veces ni siquiera se distingue el dibujo, bueno, estas cuestiones. O también el repaso del dibujo del trazo, cuando lo hacen, cuando repasan, o mismo cuando el trazo, le pasan un solo trazo, pero queda bien marcado, entonces esa muestra la intensidad también. Bueno, el repaso del trazo también se considera como impulsividad, fíjense, acá se nota que repasó, digamos. En la sexta tentativa, se abandona espontáneamente un dibujo o parte de él. Ah, ya me acordé. Sí, la sexta tentativa es esto, ¿no? Cuando, por ejemplo, lo que puede pasar es que esté empezando a reproducir la figura y la borronee, la borre, o mismo con el mismo lápiz le haga así. ¿Vieron cuando los chicos se enojan cuando algo está mal? Que empiezan a hacer como una descarga motriz, como un intento como para soportar la frustración. Bueno, esto muestra también una falta de tolerancia a la frustración y de ser perseverativos también, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con que rayar arriba del dibujo, por ejemplo, esto. Es decir, que empieza a hacerlo y después de pronto empieza a rayonear porque no le sale, digamos. Bueno, eso, que borre constantemente también. O que empiece a dibujar y después no lo borre y que lo siga en otro lado, por ejemplo, en otra parte de la hoja, o que lo siga en otra hoja, esto también.
Y por último está la expansión. La expansión es cómo está distribuido, digamos, todos los dibujos en la hoja, o que haga diferentes, que te pida una hoja para hacer cada dibujo también. Por ejemplo, acá tienen algunos ejemplos. Bueno, eso es todo. Y por último, vamos a ver el tema de organicidad. ¿No? Yo puse simplemente acá lesión cerebral, ¿sí? Porque en realidad los indicadores de organicidad tienen que ver con esto, es lo que nos indica si puede llegar a haber una lesión cerebral. Que lo que yo les planteo en este caso es que en realidad no le den no se le da demasiada importancia, se tiene como ahí como indicador, pero no se le da demasiada importancia en este caso, ¿sí? Ahora van a ver por qué, igual. ¿No? En el caso mío, por ejemplo, yo cuando tomé a una, que son chicos que en general no tienen dificultades, se lo tomé y aparecía como que era significativo a todas las edades de lesión cerebral. Entonces uno dice, y la nena no tenía una lesión cerebral. Entonces, a ver, ese tomado con pinzas esta parte, ¿no? Siempre se tienen que tener en cuenta otras cuestiones, ¿no? No es que simplemente porque aparezca acá, digo, bueno, ya está, tiene una lesión cerebral, es por eso que tiene dificultades. No, hay que hacer otros estudios más rigurosos para saber, para confirmar o no esto, ¿no? Entonces, esto me parece bastante importante para que tengan en cuenta. Y una tabla, en la tabla de 19, en la página 258, van a encontrar esto, ¿no? Que es los indicadores de organicidad. Pero ahora van a entender bien a qué hace referencia. Yo les voy a mostrar. Bueno, esta era la última. Bueno, espero que les haya servido igualmente toda esta parte de, no sé si se entendió bien, díganme si no se entendió porque bueno, la verdad que fue bastante improvisado, yo hace como 3 años ya que no tocaba esta parte, yo creo que la cursé en el 2017, así que imagínense que ya como que mucho no me acordaba, tuve que repasar igualmente, pero bueno. Si no se entendió algo me dicen, yo quizás algunas cosas no expliqué tan profundamente porque a veces me pasa que no me quiero ir de tema, entonces es por eso que quizás no lo explico tan bien, tan detalladamente. Bueno, les voy a pasar a mostrar la hoja de protocolo. ¿Sí? ¿Qué es esta? Esta es la hoja de protocolo, ¿sí? Acá vienen a ver que dice evaluación test vendor, acá se pone nombre y apellido, escolaridad, fecha de administración, fecha de nacimiento. Acá es donde van a poner, por ejemplo, lo que les decía, si aparece distorsión en la figura A, ponen 1, ¿no? Como una manera de determinar que apareció. Si no aparece o hay dudas, 0. Y así van puntuando. Así todas las figuras, todo lo que van apareciendo basándose en el libro, en los ejemplos y todo. A mí me sirvieron mucho, la verdad, los ejemplos que se mostraban en el libro como para evaluarlo. ¿Qué pasa acá? ¿Por qué les digo que a veces puede pasar de que no se lo tomen tan literal? Porque, a ver, a determinada edad, si aparece la distorsión, le corresponde que aparezca, por ejemplo, significativo a toda edad. Cuando se refiere a significativo a toda edad, se refiere a que es significativo a toda edad de lesión cerebral, por ejemplo, en el caso de esta figura. Entonces, si yo acá puse 1, entonces tengo que poner una X acá. Como que aparece, digamos, este indicador de que hay una lesión cerebral, ¿sí? Bueno, lo mismo con todos acá. Es como que a si aparece acá le tengo que poner una X de que apareció. Y así con todas. En realidad se puntúan con 1 también. Pero bueno. Y acá, finalmente, cuando terminamos de hacer todo, lo puntuamos, lo sumamos todos los 1 y lo ponemos acá. Lo mismo de acá. Que en realidad van a dar los dos lo mismo, porque como les dije, es lo mismo, en realidad. Así que bueno, eso es lo que van a poder encontrar,
digamos, en el análisis. Después, en la edad, acá, edad de maduración visomotora, van a encontrar, acá van a poner la edad que les dio, por ejemplo, según los ítems, si les dio 13, por ejemplo, bueno, van a poner de 5, según la tabla que les había mostrado. Por ejemplo, a ver si lo encuentro rápidamente. Acá, la tabla 6, si les da 13, por ejemplo, van a poner esta edad, que es 5 a 5 años y medio aproximadamente. Por ejemplo, eso van a poner acá. Y bueno, los indicadores emocionales también los van a ir poniendo acá, con una X, no va puntuado, sino que va con una X en la medida en que vaya apareciendo. Vamos a ir ahora a la parte del análisis, que yo les preparé acá. Parte del análisis tiene, primero, vamos a ir más para arriba, donde tienen la presentación del caso, donde tienen todos los datos del niño, del grupo familiar, con quién vive, los hermanos, etc. Y después van a tener primero el registro de construcción de cada figura, ¿sí? Este es un ejemplo, yo borré el administrador, duración y fecha de administración, pero es más o menos cómo se tiene que formular. Acá lo que se registra es cómo fue rotando, toda la observación básicamente que hicieron de cuando fue rotando la hoja, si rotó el estímulo, si rotó la hoja, es lo que les va a permitir esto, ¿no? Dar cuenta de esto. Cómo lo fue haciendo, si borró, si no, si lo hizo con mayor intensidad, si repasó, si no repasó, etc. Bueno, esto es lo que van a encontrar en esta parte de análisis. La observación no participante es porque siempre, bueno, cuando hacen la pareja pedagógica, generalmente hay uno que está tomando el test específicamente, que le muestra la tarjeta, interviene, y etcétera, y está el no participante que observa, digamos, toda la situación y hace una observación como más general, ¿no? De cómo vio cómo vio a la pareja educativa, cómo administró, etcétera. Si se lo vio tranquilo, qué es lo que pudo observar o pesquisar, digamos, más general, digamos. Y finalmente acá, en el análisis de la edad de maduración visomotora, van a encontrar figura por figura. Por ejemplo, acá es donde ponemos, no encontramos distorsión de la forma. Por más que lo hayamos puesto en la hoja de protocolo, es importante describirlo acá, porque acá es donde fundamentamos por qué creemos que no está, ¿sí? Bueno. Ponemos figura por figura, ponemos lo que encontramos, qué sé yo. En el análisis de los indicadores vamos a poner todos, ¿no? Pero solamente vamos a definir los que aparecieron, ¿sí? Y ponemos por qué. Entonces acá es donde se fundamenta, ¿no? Bueno, pues creemos que es por esto, esto y lo otro, y ponemos una pequeña definición, ¿no? Y así hacemos con todo lo que aparecieron. Bueno, después ponemos los indicadores de organicidad o de lesión cerebral, ¿no? Según Elizabeth Koppit, y ponemos los que aparecieron. Por ejemplo acá, rotación del dibujo significativa de lesión cerebral. Esto es lo que yo les decía, por ejemplo, en este caso apareció en la figura A, rotación del dibujo. Y ustedes van a encontrar en la hoja de protocolo que en la rotación del dibujo va a aparecer aparejado que es significativo a toda edad. Voy a volver a la hoja de protocolo. Fíjense. Apareció rotación y a continuación dice significativo a toda edad. ¿Sí? A eso es a lo que me refería y quería que se den cuenta. Que no tiene mucha, la verdad que para mí no tiene demasiada lógica, pero bueno. Bueno, acá van a ir poniendo, van a ir figura por figura y van a ver, y en la parte esta de atrás que yo les decía, en la tabla no sé cuánto, acá. En esta parte, en la página 258, donde dice indicadores de lesión cerebral, van a ir mirando acá y de acá van a sacar las definiciones para ponerlo acá. ¿Sí? Bueno. Después se hace una síntesis donde se habla específicamente de este caso en particular, ¿no? De lo que a nosotras nos parece, o sea, una síntesis de todo, ¿no? De los indicadores emocionales que dieron, de la edad que le dio,
y de lo que nosotros analizamos o pensamos en este caso, ¿no? Por ejemplo, en este caso nosotros no coincidíamos en lo que decía en este caso, respecto más que nada al tema de lesión cerebral, que obviamente especificamos que es necesario hacer otros estudios más rigurosos para considerarlo como lesión cerebral, que a nosotros nos parecía, digamos. Bueno, después se hace una autoevaluación, se hace, digamos, de las dos personas, digamos, que participaron, y después se hace también una evaluación de los elementos de la entrevista. Eso se hace, en general lo teníamos que hacer en todas. No sé si en esta lo teníamos que hacer también, pero bueno, intentamos en general hacerlos en todas. Que es lo que vimos en el video anterior. Bueno, esto es todo lo que tengo para hablar con respecto a esta parte del Bender. Espero que les haya servido, que hayan entendido, porque la verdad que es la idea. Así que bueno, nada, eso. No sé, cualquier cosa, cualquier pregunta que tengan, me pueden preguntar, igual tienen a los profesores también, que les pueden preguntar, pero bueno, en el caso de que tengan alguna duda, que no sé, piensen que es media tonta, igual las profesoras son bastante receptivas, yo creo que les pueden preguntar, pero bueno, cualquier duda que tengan, y si no se entendió nada, también me lo pueden decir, porque yo puedo volver a hacer otra clase diferente, quizás, más personal, se podría decir, y bueno, personal entre comillas, ¿no? En la circunstancia en la que estamos, ¿no? Pero, bueno, un poco esto. Así que, bueno, espero que se haya entendido y bueno, les mando un beso. Ahora voy a pasar a hacer la parte práctica.